tal? ¿Cómo les va? Esta es la primera de las mesas dedicadas a artes visuales. Tuvimos una baja, que fue una baja momentánea, que es la de Alfredo Prior, que no pudo venir, avisó hace un rato, pero tenemos el lujo de tener en estudios a Daniel Molina, que ustedes lo conocen, es escritor, es crítico de arte, es profesor, y tenemos también a la obra también premiada hace muy poco, Elba Byron, que es un artista, como ustedes saben, de primera línea de nuestro arte. Y vamos a charlar hoy, en principio, tratando de que no sea tan nostalgioso, porque recién hablábamos en off del tono, de qué tono ponerle a algo, a una cuestión, que es recordar o pasar revista a un momento clave de la historia de los argentinos, pero cómo vivió el arte y cómo vivieron en este caso Daniel y Elba, ellos, o sea, cómo experimentaron, cómo recorrieron ese momento que fue el regreso a la democracia, ¿no? Ese momento tan particular. Yo quería empezar la charla preguntándoles, ¿qué creen ustedes que se le reclamaba en ese momento a las artes visuales? Yo creo que fue una explosión muy grande cultural, después de tantos años, digamos, oscuros del país, y que en ese momento de efervescencia hubo, todas las artes y todas las expresiones culturales tuvieron un estallido, digamos, ¿no? ¿Cómo recuerdan ustedes eso? ¿Y qué creen que específicamente dieron las artes visuales o quisieron dar? ¿Cuál fue de alguna manera la respuesta a partir de proyectos que ustedes recuerden? Yo ahora me viene a la mente, qué sé yo, la Kermés, ¿no? Estamos hablando Claro, no solamente sí. del año 83, a fines, sino estamos hablando de los primeros años, ¿no? Estamos hablando del año 84, 85, 86, digamos, que coinciden también con la explosión de esa transvanguardia criolla que hubo en el país, Sí. los eventos, las fiestas, ¿no? ¿Qué creen que también las artes visuales tuvieron de particular en ese momento, en sus recuerdos, digamos? ¿Sí? Yo recuerdo como una necesidad de agruparnos, ¿no? Digamos, de salir de golpe de esa cosa así miedosa o solitaria. Se produjo de una manera como muy espontánea, ¿no? La necesidad de reunirnos y de proyectar cosas. Hubo una movida, ¿no? Así, bueno, con lo que respecta al el momento que yo vivía acá en Buenos Aires, tenía como amigos a Liliana Marisca y, bueno, una persona que además tenía como una cosa muy natural de aunar y de agrupar gente. Y ahí fue como un centro, digamos, para mí es clave personalmente, ¿no? Ese momento de los 80, que fue así como una explosión de poder reunirse, hacer cosas juntos y mostrar, exponer, proyectar, ¿no? Una cosa así como un poquito eufórica, quizás un poco alocada también, ¿no? Bueno, Bueno, eso, sí, digamos... yo sí. tuve la suerte justo de salir, yo estuve preso y salí en libertad 9 años. Y salí en libertad una semana antes que suba Alfonsín. Y realmente, como le dije una vez en un reportaje a María Moreno, el final de una dictadura es lo mejor de una democracia, porque era una fiesta todo el tiempo en la calle, en todos lados. Y lo primero que vi, ya estaban montadas al final de Viñones, la silueta de los 30.000 desaparecidos en la calle. Entonces recuerdo que la primera como muestra artística que vi fue el Zuletazo, ¿no? Que ahora se está conmemorando, están saliendo los libros y demás. Y esto me pareció completamente nuevo respecto de lo que yo había visto hacia fines de los 60, principios de los 70 como adolescente. Y como alguien llegado al mundo del arte, pero que miraba un poco desde afuera y además que con un arte más tradicional a pesar de tela y todo eso. Esto de que el arte estuviera en la calle, que estuviera todo el centro de la ciudad de Buenos Aires lleno de siluetas desaparecidos, que la gente pintara en el Obelisco y en la Plaza de Mayo fue algo muy nuevo. Y otra cosa que me pasó maravillosa, no me pasan tantas cosas maravillosas ahora, pero me pasó en la misma semana, justo el día que subí a Alfonsín, conocí a Gabriel Levinas, que era el director del Porteño,
y había sido el director de la Galería Arte Múltiple, que tenía casi la representación de casi todos los artistas que habían comenzado a fines de los 70, principios de los 80, como Marcia Schwartz, Pietra, creo que incluso Estupía, Pino, etc. Y entonces, gracias a Levina, me ingresé al Porteño en una semana como secretario de redacción, y ahí conocí a Maresca, que para mí fue el catalizador de esa época, y a Gumiar Mayer, el otro catalizador, que no es casualidad que 8 años más tarde, 7 años más tarde, cuando se inaugura la Galería del Rojas, la primera muestra es de Maresca. Y lo que dice ella, que era eso, que fue una época de crear colectivos, no que hacían arte en conjunto, sino que hacía la generación de espacios para presentar el arte de cada uno. Entonces, por ejemplo, esto fue la Kermés en el 80 y pico, 86 creo que fue la Kermés, donde también la Factotum... Marcos López también. Claro, bueno, Marcos López, la primera foto de Marcos López se las publicamos en El Porteño, antes que fuera considerado un artista visual, digamos. Fue una época así, donde aparecieron muchos de los que hoy son los artistas consagrados o la generación intermedia, pero que en ese momento eran todos, como le digo a mis alumnos cuando doy clase de Borges, que todo el mundo se imagina que Borges es una estatua, que alguna vez gateó. Digamos, Marcos López también alguna vez era joven, pobre, y tomaba ginebra en el bar Los Pinos, que ya no existe en la calle Corriente. Entonces, me parece que fue un momento así de mucha efervescencia, donde había muchos intercambios en los artistas, cosas que estoy viendo en los últimos años que empieza a pasar de nuevo, cosa que me encanta, sobre todo en los grupos jóvenes. Sí, sí, es cierto. Y eso me parece que dio un nivel de intercomunicación. O sea, a mí lo que me interesa de los grupos y de estos intercambios es que los artistas se miran entre ellos todo el tiempo y aportan con su mirada, con su consejo, digamos, o sea, yo creo que no es la misma la obra que de Gumier después de trabajar con Maresca, por ejemplo. Gumier empieza a trabajar con Maresca, venía de una figuración casi romántica, ¿no? Muy impresionista, una pincelada sedosa. Yo tengo unos paisajes de esa época y es bárbaro. Muta otra cosa más geométrica. Muta lo geométrico al rescate de la historia familiar con los objetos encontrados, etc., pero más geométrico. Y eso completamente, yo creo que si no hubiera encontrado a Maresca y esos diálogos, Maresca y todo ese grupo, y todo ese tipo de diálogos, su carrera hubiera ido por otro lado. Ahora les pregunto, porque en principio Maresca y Gumier también son dos artistas claves, en el sentido de que también enlazan las décadas. Muy bien dijo Daniel recién, comienza en el año 89 la Galería del Rojas con una muestra en Gumier Mayer imitando a Maresca. Y podemos decir, y antes la conquista, estoy pensando en algunos elementos que de alguna manera están uniendo las décadas, o sea, son también pivote entre una década y otra y son el puente entre una y otra. Ahora, tengo la impresión, pero me gustaría charlarlo con ustedes, que hay, precisamente se da en los 80, con todas las ansias y con toda esa esperanza que nacía en un momento dado, un tipo diferente de subjetividad, ¿no? Del artista, de pensar la subjetividad de otra manera, que también rebota eso en los 90. ¿Ustedes lo ven así? No sé si entiendo. A ver, ¿cómo se si Yo digo, a ver, en ese sentido, de pensar, estábamos diciendo recién en el caso de Liliana Maresca, parecería que Liliana Maresca también inaugura de alguna manera algo que después Pombo va a citar quizás más con lo del el famoso metro pombiano, ¿no? Que él odia cada vez que uno recuerda el metro pombiano, que es como una cotidianidad, digamos, ¿no? O sea, creo que tanto Maresca quizás como Pablo Suárez un poco antes están en esa idea de pintar lo que se ve, o sea, pintar en un sentido amplio, o sea, usar los sentidos en lo inmediato, de construcción de una inmediatez, en relación, quizás digo esto, a una temática, político, por ejemplo. Sí, a una temática, otra forma de resistencia política a partir de un tipo de puesta en escena de una subjetividad, ¿no? O sea, creo que en ese sentido Maresca era aunar a los amigos. Digamos, digamos, más provocativa, ¿no? Sí. O sea, como diría, con una cosa de diversión lúdica, sensual y provocativa. ¿No? O sea, digamos, como que brotaran esas cosas así de una manera más explícita, ¿no? Y lo personal, por ejemplo. Y lo personal, obvio, y hacerse cargo de que uno podía ser feliz y estaba bárbaro, y que era muy linda la belleza también.
Yo creo que, por ejemplo, justamente el problema de las dictaduras no es que censuran, sino que obligan a la reflexión explícitamente política. Y esto fue lo que pasó durante el problema de la dictadura. Casi todos los artistas hacían cadenas, manos cortadas, cadáveres, y era todo horrible, horrible, horrible. Incluso cuando se hizo la muestra, me parece, en OSDE, yo no encontraba una obra que me gustara ver, que me gustara... Una energía baja. Una energía baja. Y justamente me parece que los artistas en este momento, Elba, Gumié, y los que van a aparecer, digamos, hacia los 90, son artistas que se permiten decir, bueno, no voy a llorar primero, no voy a sacar patente de que yo valgo la pena y soy serio porque grito, chillo, demás, sino que también puedo gozar de las cosas. Y puedo gozar de otra manera y puedo intervenir de otra manera en la vida. Y esto me parece que, en el caso de Maresca, fue un torbellino, porque ella era muy desprejuiciada, empezó a hacer todas las performances desnudas, con objetos. Precisamente a eso me refería, por ejemplo, él se ofrece para todo uso, digamos, ese tipo también de provocación. Parecería antes que existía en la generación anterior, por otros motivos, una suerte, si se quiere, de timidez o de neoformalismo, si queremos verlo así, porque hasta un Grifo era una persona, digamos, que un artista maravilloso, pero que buscaba un tipo de, digamos, donde el cuerpo no estaba tan comprometido. Estar en la calle que estamos hablando parecería que no solamente en las siluetas, del siluetazo, pero una presencia del cuerpo en la ausencia o en la presencia física muy diferente. En Adriana Indig, Maresca hizo una bufanda para Buenos Aires, por ejemplo, que me acuerdo que todos nos pusimos a tejer en la calle y la gente venía y nos pedía las agujas de tejer o los hilos para ponerle bufandas a los semáforos, qué sé yo. Entonces me parece que hay una intervención del espacio público que tiene que ver ya no con la denuncia de los desaparecidos o de la política, etcétera, cosa que no me parece mal en su etapa. Quiero decir que también hay como un decir, un hastío, porque ahora pasaron 25 años y recién, bueno, hay como una etapa de de derechos humanos hipertrofiado, pero en aquel momento también estuvo eso, y me parece que los artistas nuevos, jóvenes, hace 25 años atrás, vieron una nueva forma de intervenir sobre el espacio público sin que fuera la denuncia explícita. Me parece que ese es un problema que tiene muchas veces el arte político, o explícitamente político, es presentar que el arte es una de las formas de la propaganda. Y me parece que justamente los artistas lo que rescatan aquí es separar el arte de lo propagandístico. Aquí el arte empieza a ser completamente ambiguo y demás, y a la vez que es ambiguo, hablar más claro. Por ejemplo, hasta en el Ditela la mayoría de los artistas eran gay, pero nadie hacía obra que fuera explícitamente gay. Salvo hoy vemos un video de Pablo Suárez corriendo desnudo por Villa Gesell, con Bonnie y todo, y decimos, son todas unas locas desatadas. Pero en aquella época no se miraba, primero que el video no se exhibió en esa época, y segundo que no se veía esa obra como obra gay, sino como jóvenes rebeldes que se desnudaban. Y me parece que a partir de la recuperación de la democracia, muchos artistas gay empiezan a hacer obra donde van a trabajar su sensibilidad gay de manera más explícita. Quiero retomar eso también, porque puede ser que también en los 80 comience una lectura de género muy fuerte, que antes era más larval, o no estaba tan, en ese sentido, tan subrayada, ¿no? Como estuvo a partir quizás de los 80. Y quiero decir, en ese tironeo que se da en no me encasillen, la mía no es una plataforma específica que tenga que ver como un género, no es algo que se cierre sentido ahí, sino todo lo contrario, algo de lo que escapamos o algo que lo transitamos, ¿no? Sí, justamente. Me parece que justamente a mí lo que me interesa siempre de cualquier artista, de Miguel Ángel o de Elba Byron, no importa las épocas, es que su obra sea una obra que no me da un discurso que yo lo puedo encontrar verbalizado. Cuando yo veo una obra de Byron, y por ejemplo tengo que escribir el catálogo de ella hace unos 4 o 5 años atrás, no sabía qué decir, porque justamente lo que me interesa de su obra es que no se sabe qué decir. Entonces, ponerme a justamente trabajar ese tipo de tema. Entonces, cuando la obra explícitamente expresa algo que se puede resumir, como dice Barthes, una poesía se puede resumir en 2 palabras, no vale la pena escribir la poema. Lo mismo te diría, si las obras se resumen, no vale la pena. Esto habla de la opresión de la mujer. Hace falta ir a ver una
obra que tenga, por ejemplo, arriba de una mesa un tampón sangrante para saber que las mujeres sufren, digamos, no hace falta saber eso. Entonces, digamos, si esa obra, el único objetivo que tiene es ese, no me dice nada. ¿Cómo ustedes ven que cambió o que fueron mutando desde los 80 hasta ahora digamos, la historiografía argentina? En un sentido muy amplio estoy diciendo esto, las galerías de arte, los museos, ¿qué sienten que se ganó y qué sienten si algo se perdió? No se perdió nada, por suerte. Claro. No, se ganó Pero mucho. en esa época no había, digamos, creo que se perdió, digamos, en los 80 un poco el tema de la documentación. O sea, creo que quedó un poco falta documentación. Pero de no es que, eso, ¿no? pero no es que se Pero perdió, yo me refiero, es que no había idea de documentación, es otra ese cosa. es el tema, no me refiero a eso, sino como Sí. ese concepto, esa idea de... Y creo que ahora hay Todo se conciencia, claro, un poco más, no solo técnicamente, sino que hay más conciencia de eso. Sí, ¿no? yo lo creo que en los 80 todavía había como un neo-hipismo, en este Claro, momento hiperefervescente de que hay que vivir y no... Lo importante es vivir y no registrar. Digamos, ahora al revés, toda la gente, yo lo veo mucho en el mundo del arte, los más jóvenes veo que dice, voy a estornudar, y vienen dos que lo filman que estornudan. Entonces, digamos, no se puede hacer nada si no queda el registro. ¿No? Me parece que hay como el sistema contrario. Pero me parece que también en el medio pasaron los 90, entre los 80 y el siglo XXI, pasaron los 90, y en los 90 fue la constitución tímida de instituciones más serias y la aparición, la difusión, toda difusión y todo crecimiento te trae nuevas obligaciones, y también la aparición tímida del mercado. En los 80 no había mercado. Todo el mundo iba a la fiesta y la ganancia de tu obra de arte era que esa noche la pasabas bárbaro y chau. Por ejemplo, pintaban juntos Cuitca y Prior en el bar Einstein con Chabán, y esa de tela se tiraba. Y hoy costaría $200.000. Sí. Las dos que se rescataron para Proa, no sé cuánto se vendieron. Bueno, entonces para la muestra de los 80 de Proa. Entonces, y todas las noches hacían eso. Entonces la cosa era... Loxon también, había muchos... Claro. ¿no? O sea, había una idea de disfrute del momento. Y eso sí que siento que se ha perdido un poco, salvo en algunas performances o demás, pero que también están puestas como... En ese momento no se pensaba que eso era una performance. Íbamos a divertirnos al Einstein. Y de paso se pintaba. ¿No? Sí, tiene una cosa así más y entonces no es que se pensaba que había que documentarlo porque eso iba a entrar en la historia. Eso sí, pero no se perdió en el sentido que no había antes tampoco idea de documentación. En Litela tampoco hay documentación. No, poca. Pero es una idea de profesionalidad, ¿ustedes creen? ¿O es de otra? ¿O un Ahora, reformateo? Sí. O sea, con respecto a esa época, me interesa como hacer un plutarquismo entre una... Para mí es ¿no? un poco más profesional. Es más sí, profesional. Es más profesional. Ahora hay una idea más de sí, profesionalidad. Sí. Claro, no puede no estar mal. Yo creo que muchos artistas lo trabajan muy bien eso, pero que es radicalmente diferente de aquel otro momento. Ahora, yo les comento, a mí me llamaba mucho la atención, sobre todo en los mismos 80, digamos, y 90, que los artistas de los 60, Pablo Suárez y demás, en ese momento específico se horrorizaban un poco con las reconstrucciones de época, o sea, preferían la foto sepia, ¿no? Como, no, que quede el mito de alguna manera, como que el registro de alguna manera no actualizaba el mito, todo lo contrario, develaba una parte del mito que terminaba sino declinando. Bueno, digo, hay un espíritu neo-hippie, me parece, que seguía vivo, que es la cosa del instante. Cuando vos reconstruís, perdés eso. Matás eso. Cuando se hacen las jornadas de Itela en Proa en el 98, creo que se hacen jornadas, 68 fue algo así. Sí, toda la gente que de alguna manera, aunque sea pasó como público por el Ditela, protestó que no era locos. igual, que no era así. Porque claro, yo ahora me miro y me muestran cómo era a los 18 años y digo... Y primero me pongo a llorar porque es horrible envejecer. Y segundo, porque no recuerdo, o sea, mi recuerdo no coincide con el recuerdo de los otros. Claro. Entonces, pero eso es lógico, pasa siempre. Le pasó hasta a los Flux. Sí. A todo el mundo le pasa. Si tienen que recordar un momento de esa época, ustedes un instante, o sea, del arte de los 80, de ustedes o del otro, que digan, lo guardan como un tesoro. Bueno, yo ya te dije, el día que en el Porteño, en la misma semana, conocí a María Moreno, a Maresca y a Gumier Mayer. Para mí son las tres de las presencias culturales más fuertes en mi vida,
que más vuelta me dieron en la cabeza. La primera charla que tuve con cada uno de ellos era alucinante y desde ahí no se cortó, salvo con Maresca que murió, desgraciadamente y pobre. Me parece que eso fue algo que me dio vuelta la cabeza. Y a partir de ahí abrió un camino en mi vida, ¿no? O sea que esto, pero me parece que es importante recordarla, no porque fue mi vida, sino porque estas personas intervinieron en lo que va a ser el arte de los 80 y 90, y te diría que sigue hasta hoy, ¿no? No casualmente este año fue el año de la retrospectiva de Maresca, tanto en Rosario como acá, etcétera, etcétera. Gumí inauguró una de sus muestras más bellas de toda su vida, Elba también hizo una muestra genial. Entonces, me parece que aquel momento de inicio de la democracia está muy vivo. Me parece que abrió una etapa nueva, y esa etapa nueva es la etapa de la pluralidad y del disfrute, que entre fines de los 90 y principios del siglo XXI pasa a ser más profesional y a intervenir más el mercado a instituciones consagratorias. En general, casi toda la crítica académica que hay hoy es no de aquella época y tampoco del circuito de artistas. En cambio, en aquel momento los críticos y los artistas estábamos más cercanos. Me parece que hoy es más profesional, está más ligado al mercado de consumo, etcétera, hay más impuestos a los curadores por los grandes coleccionistas ricos. Eso ven en el arte latinoamericano. Por suerte todavía no tanto en el argentino, pero me parece que como la Argentina se está desarrollando también, como otros países, nos va a pasar acá que mientras más rico el coleccionista, más curador va a imponer. Pero no está tan mal tampoco. No. ¿Y vos, Elba, algún momento que recuerdes de esos encuentros, digamos, o una muestra que vos te haya cambiado la cabeza, que vos, un momento fuerte? A mí me encantó toda la preparación que se hizo con la muestra de la Kermés en Recoleta. La conquista. Sí, la conquista también fue muy linda, digamos, toda la muestra y todo lo anterior, ¿no? Digamos, todos los encuentros con los amigos, y, bueno, y que seguimos juntos, ¿no? Toda esa, digamos, ese planteo del trabajo y coordinarlo, me pareció como muy bello, momentos bellos, ¿no? Ahora, ¿ustedes creen que realmente la irrupción del mercado, porque realmente había antes, si nosotros pensamos en los mismos 80, una suerte de Arteba como es ahora, como una institución, no existía el mercado, no existía un libro de coleccionistas como hoy podemos ver, que por suerte existen, ¿no? Porque también preservan obras. Sin mercado y demás. no hay nada. Ahora, de alguna manera, sí es un tipo de interpelación completamente diferente para la producción artística. Sí, ¿no? Pero el mercado también aprende, o sea, el mercado no es una especie de monstruo ahí malvado que solo cuenta dinero. Y además, aunque solo contara dinero, también aprende que a veces conviene apostar a cosas buenas. Por ejemplo, fíjate, el mercado apostó a Miguel Ángel y estuvo bien, ¿no? Y a Leonardo también, o sea, Miguel Ángel fue el artista mejor pago de todo el Renacimiento y está bien. O sea, que quiere decir que no, que el mercado no siempre, uno tiene que pensar que el mercado es tonto. Hay gente con dinero que es tonta, mucha. Y hay gente con dinero que no lo es. Por ejemplo, Rockefeller no es tonto. La fundación del MoMA y todo el apoyo a Pollock y a Marrocco, etcétera, no es una tontería. Entonces, eso a mí lo que sí me interesa es que, si bien en otro contexto y de manera muy diferente, los artistas siguen recreando espacios o aprovechándose de espacios juntos. Por ejemplo, en el 2002, 2003, 2004, la última beca Cuitca Rojas de la Universidad de Buenos Aires creó todo un grupo, convocó a un grupo de 30 artistas seleccionados, entre otros por Gumier Mayer y Fabián Levenglick, a participar de esa beca, que son los que hoy tienen entre, digamos, 20 y pico de años, Leo Stoll, por ejemplo, a casi 40 o 42, etcétera. Y en esa franja de esos 30 artistas están 10 de por lo menos de los mejores jóvenes de hoy de la Argentina. Sí, de los más sonados. De los más sonados, de los más interesantes, de los que están haciendo una producción más inquietante. Entonces me parece que también esos circuitos, ¿no? Que si bien son más institucionales, porque la Kermés la gestionaron ellos solos, no es que una institución como la Universidad de Buenos Aires puso un lugar, me parece que también esos espacios recrean eso, y esos artistas siguen circulando y demás. Me parece que no es que yo no tengo nostalgia. Sí, tengo nostalgia personal, yo era más joven, saltaba más alto, me podía tomar más alcohol y no me hacía daño, qué sé yo, cosas así, pero no hay una nostalgia en cuanto que antes había arte y ahora no hay, cosas por el estilo. No. Hay una serie de instituciones igual que son bien de esa época o representativas,
que hoy siguen siendo instituciones fuertes. Y pienso en el Centro Cultural San Martín, en el Rojas, estoy pensando también en el Centro Recoleta. Pero Rojas cuando empezó era una hormiga, menos que una hormiga. Sí. ¿Qué cosa, qué decís, Rojas? Claro, Ah, sí. o sea, muchas de esas instituciones, digamos, el Rojas nace con la democracia en septiembre del 84, a los pocos meses, y recién tiene su galería en el 89, a los 5 años, y la galería empieza a ser reconocida, a tener circulación ya en los 90. O sea, no salen, la primera crítica que a un diario le dedica a la Galería del Rojas, creo que es del 91 o 92, o sea, ya tenía 2 o 3 años. Yo no me acuerdo de Mariela Gobé, una nota muy temprana, pero eran revistas, no en diarios. Sí, pero aparte, pero al mismo 89. sí, pero en un contexto casi como de curiosidad, no se Sí, pierda sí, esto. sí. ¿Qué puedo hacer con los chicos? De entusiasta, Sí. no tanto más que de análisis, de entusiasmo. Vean esto que acá está la movida, ¿no? Sí, pero que digamos, una mirada con más crítica sobre que ahí había artistas que había que mirar, creo que es el 91-92. Yo creo que tengo la idea de que también en los 80, en el momento de la democracia, se renueva y se recrea cierta idea de movida, ¿no? Que ya estaba por ahí instalado un poco en los 60, pero que también agrupaba varias artes, ¿no? Que por ahí aparecía ese cruce. Es curioso porque si uno ve el Ditela es básicamente artes visuales, después tienen la parte de música, de teatro, pero uno tiene al menos la sensación de que no había tanto diálogo como sí hubo en los 80 ¿no? Que de alguna manera estaba esta situación, vos hablabas recién, qué sé yo, del Bar Einstein, donde se mezclaban, por ahí aparecía Arturo Carrera con Cuitca y al mismo tiempo con una obra de Vivitelas, estaba esa, y Daniel Melero con Los Encargados, o después... Había como una Osumo también presente. Bueno, Mayer actuaba y hacía escenografía, le hacía la escenografía, el vestuario. Marcia Yola hacía el vestuario a Matato. Bueno, Matato con Maresca en la presentación casi hacia la... Yuda Pilleta. Claro. ¿Eso no es algo que se perdió también? No, yo creo que ¿Vos crees que no? No, creo que no. ¿Y de dónde verías hoy como un rebrote de aquello o una continuidad de aquello en el presente? En el Rojas tenemos un ciclo que se llama Confesionario, que está Cecilia coordinando Cecilia Sperling, y siempre invitamos a artistas de diferentes disciplinas que cuenten, y digamos que este ciclo tiene un poco ese espíritu, que por ejemplo de Gómez Prior, que es un artista, escribe y cuenta su vida, como ese Pángaro canta sobre temas de Prior, etc. Entonces, ahí, digo, para darte un ejemplo. Hay un ida y vuelta. Creo que hay un ida y vuelta todavía. Lo que pasa es que, bueno, no todo es una circulación, pero me parece que sí. Yo creo que ahí se abrió esa puerta. Las generaciones anteriores no tuvieron eso de la interpenetración de las artes y los circuitos y demás, y me parece que sí. Incluso se dio mucho lo que sí pasa, que no está más de los 90, fines de los 80 y 90, es que hay un circuito que se perdió que era muy vital para esta mezcla de las artes, que eran las discotecas. Ajá. Las discotecas actuales son más discotecas. O sea, por ejemplo, yo pienso en El Dorado, en la Age of Communication, o cosas por el estilo. Demás, son lugares bueno, con el modelo neoyorquino Estudio 54 y demás, que son lugares de tener experiencias vitales a través de arte o pseudoarte o casi, o intentarlo, o mezclar todo, ¿no? Y esto me parece que se perdió. Las discotecas ahora ya son totalmente para ir a bailar y nada más, no son espacios de arte, y eso sí, eso quitó, pero ahí porque estaban en acto todo el tiempo. Elba, en los 90 tu obra se volvió más intimista, da un giro. Sí. ¿Vos sentís eso? Sí, totalmente. Pero al mismo tiempo, ¿crees que quedó algo de todo aquello? O sea, por ejemplo, vos hablabas de... porque estaban esos dos espacios casi superpuestos. El lugar de la fiesta, pero también el lugar del intercambio constante, de reunirte con otros artistas, en ese sentido con Maresca, con Gumier y demás, y de intercambiar impresiones y cosas. Hoy no sucede que, por ejemplo, con respecto a textos, muchos textos a veces uno tiene duda cuando los lee qué frases de Gumier, cuáles de Maresca, porque suceden esas cosas, no hay un ida y vuelta constante en esa situación. ¿Vos qué sentís que te dejaron otros artistas? O sea, cosas que vos sientes, esta cosa a mí, la rescaté o me atrapó en estos 80, de estos intercambios. Cosas como mínimas que por ahí... que llevaste esa intimidad del grupo, ¿no? Estás en la tribu y de esa tribu tomaste finalmente algunas cosas. Esto me fue quedando, aunque sea como un sedimento, ¿se entiende?
Sí, pienso que sí, que han quedado cosas. Lo que pasa es que es difícil Separar qué. Claro, o percibir qué, ¿no? Yo creo que son... Yo creo que los contextos creativos te aportan mucho y uno no Sí. sabe qué. Por ejemplo, Claro. vos me decías, ¿qué pasó? Yo me acuerdo, los primeros 6 meses de estar en el Porteño para mí fueron así como una licuadora que me metieron y giraba en locura. Por ejemplo, y conocí mucha gente loca con la cual me peleé todo, pero que fue hiper genial, por ejemplo, como Perlonger, o que empecé a publicar todos sus textos, o Ricardo Piglia, César Aira, por ejemplo, llamar a Aira, que tenía publicado 2 libros, y pedirle que por favor sea nuestro traductor. Cosa que hoy no se me ocurriría. Bueno, vos hacías esa mezcla. Yo me acuerdo de una nota donde se mezclaban Arturo Carrera con Osvaldo Lamborghini, y con Aira, Y los con 3 en Perlonger. Pringle, y Perlonger, los 4 en Pringle, Sí. ¿no? Pero estaba ese lugar de convergencia que era muy específico, ¿no? Muy de época. Claro, bueno, también muchos muertos gloriosos de hoy no solo estaban vivos, sino que eran jóvenes y uno tomaba un vino con ellos y qué sé yo. Entonces también era como eso, pero eso también le pasa a los jóvenes hoy. Hoy muchos de los jóvenes que están juntando 28, 30 años no saben que dentro de 20 años van a decir, sí, estaba tal que era bárbaro. Es que hay un tema ¿No? que es un tema, el tema fuerte, el tema aguafiestas, pero los 80 también es la década del SIDA. Sí. ¿No? Y eso también marca una situación de un antes y después, sobre todo en el mundo de las artes y en esta escena que estamos diciendo. Sí. En Estados Unidos se calcula que murieron 28.000 artistas por SIDA en los 80. ¿Cuántos? 28.000. Wow. Fue una muerte más grande que la guerra de la secesión, Primera y Segunda Guerra Porque si Mundial. nosotros pensamos acá en el rock, en las artes visuales, también Bueno, muchas. desde Miguel Va. Abuelo al Chano Centurión, todo, la cantidad de gente que circulaban por el mismo espacio. Y no solamente el SIDA fue, digamos, el gran determinante, pero hubo también en una época bastante más excesos, por ejemplo, pienso en Luca Prodan, ¿no? O gente que estaba en el circuito con nosotros y qué sé yo. Y a veces uno se piensa cómo sobrevivió, ¿no? Y lo que a mí me interesa así de esto que decís del SIDA es que nuestros 4 artistas muertos de SIDA más famosos, que son Maresca, Curopatua, el Chano Centurión y Omar Esquiliro, son artistas completamente atípicos de los otros artistas con SIDA de la misma época. Ajá. En el Rojas, en la galería, Gumié trajo a un curador norteamericano, que en este momento no me acuerdo, que trajo una muestra de arte gay llamada Fagot, Marica, y a la vez hizo una serie de charlas. De White Column, era de una galería White Column. Sí. Y trajo una serie de diapositivas y, bueno, filmaciones de la época, de 60 muestras de artistas con SIDA en el mundo. Y todas eran terriblemente trágicas. Eran, por ejemplo, esculturas hechas con vidrio llenas de sangre contaminada, una que había sido prohibida en Suecia porque incluso una escultura se había roto y se había contagiado a alguien. Bueno, pero todo era la tragedia de tener SIDA. Y uno mira la obra de Omar Esquililo, la última que puso, que fue Salud, Dinero y Amor, que uno ponía monedita. Es muy luminosa. Que es súper luminosa y que la gente pone así y las parejitas se besan y hay así como una apuesta a lo vital, y la del Chano Centurión con sus almohaditas y demás bordadas con deseos de contención y de amor, ¿no? Sí. Y toda esa calidez y qué sé yo, y son completamente diferentes. O sea, me parece que también me parece que hay un arte argentino de esa época que está como desacoplado del mercado mundial. Y me parece que por eso es tan creativo. Tiene un discurso propio, le importa un pepino lo que están diciendo los curadores en otras partes. Y recién ahora los curadores súper, hipermodernos están descubriendo que se hicieron cosas bárbaras acá, porque en aquel momento era súper conceptualista y súper minimalista y súper denuncia. Y acá no pasaba ninguna de las 3 cosas. O había otra denuncia, quizás. Bueno. Sí. Pero no se lo pensaba como denuncia, no como y lo cual no quiere decir que no sea político. Creo que una reflexión política muy sutil. No, seguro. Y otro lugar del lugar de tragedia. O sea, yo pensaba en el caso de Esquiliro específica, ¿no? Que comienza su obra como artista a partir de que él sabe que es portador, digamos, ¿no? O sea, que no era artista, es como que el SIDA le cambia la vida, es curioso, es una paradoja. Lo hizo artista. El SIDA lo hizo artista. Sí, impresionante. ¿No? Entonces creo que esa también es una marca específica, muy fuerte, cultural, digo, ¿no? Me acuerdo también el texto, aunque no es específicamente artes visuales, pero de Perlonger sobre el SIDA, que después se desmiente. Sí. Pero creo que también marcó una generación
en otra cosa, en cuidarse. Hay cierto desenfreno de la fiesta en ese momento, como vos decís en el caso de Luca con exceso Sí. de drogas y Así, demás, sí. que después se transforma en otra cosa. Quizás es evidente que está vinculado también a cierta introspección también de los 90, ¿no? A otro tipo. Porque son artistas y nosotros pensamos en la generación, hablando del vínculo Puente Maresca, si pensamos en la generación de los 90, pensamos en un Pombo, Jarte participando, recuerdo en La Zona, ¿no? Con Sí. Rafael Bueno, con Prior, con Cuitca y demás. Entonces pienso Pablo que Siquier. Pablo Siquier también, Sí. de otro circuito, pero eran todos los que estaban dando vueltas, ¿no? Sí. El grupo de la X en esa época con Ernesto Ballesteros también. O Sí. sea, que de alguna manera el staff sigue siendo muy parecido en gran parte, ¿no? Pero Bueno, es que yo no veo ruptura, yo veo justamente a partir una continuidad. veo una Claro, yo continuidad. también, una O sea, donde los continuidad, artistas sí. se van relacionando. No es casual que la inauguración que hace Elba en Braga, yo me encuentro con montones de artistas veinteañeros y demás que van a su muestra. O sea, digamos, cuando uno iba a los 60 a una muestra de Carlos Alonso, íbamos 3 curiosos y todos eran de, en ese momento, 40 años o 38 años, que era la edad de Carlos Alonso, y nosotros 14, que éramos los curiosos, pero no estábamos fuera de ese mundo. En cambio, ahora cuando vas a una muestra de un artista de 50 años, o 40 años, o 60 años inclusive, encontrás, bueno, no hablemos de gente como León Ferrari, que tiene 80 y pico, pero que se relaciona con todos los jóvenes, encontrás que van artistas de todas las edades y a ver su inauguración, a intercambiar puntos de vista. Me parece que hay un nivel de circulación entre las generaciones que antes no existía. Que comienza en ese momento, Comienza en ¿no? ese Con la momento. época Sí. discoteca, ¿no? En ese momento, en realidad, hay un corte con los anteriores. Ajá. Y yo creo que empieza entre fines de los 80 y principios de los 90, pero es fruto de la democracia. ¿Hubo una reacción, vos creen que hubo una reacción con respecto a las generaciones anteriores con esto? ¿Cómo fue? Y eso yo no lo veo ligado a Gripo, por ejemplo. Ajá. No porque Gripo, pero me parece que Gripo es claramente una generación anterior. Sí, es cierto, queda como una etapa así, como un poco aparte, ¿no? Sí. Como si estuviera en otra casilla, digamos. De los pocos de esa época anteriores son Pablo Suárez y Boni. Sí. Son de los pocos que eran de los 60 Hacen una... y que están Pero y que se ligan. también, digamos, Igual eran estaban como hacen como otra sí. carrera, pero digamos que circulaban. Pablo Suárez poniendo junto con Harty y Pombo, Sí. etcétera, ¿no? Un interés, sí, bueno, ese trío tan mentado de los 90, ¿no? Pombo, Jarte, Pombo Suárez, que precisamente había una comunidad estética. Pero justamente los nombramos porque son excepciones. Sí. La mayoría de los artistas No, tal cual. anteriores de los 70, que empiezan antes de los 70, no se ligan a este movimiento. En cambio, los que empiezan en los 80 para acá, hay como un pase de Un diálogo constante, mucho más grande, pero incluso también de estética, ¿no? En ese sentido, además me da la impresión, uno puede también por ahí vislumbrar en la obra de Berni como ciertos vasos comunicantes. Sí, pero Berni estaba muerto en la democracia. Sí. Pero Berni se hubiera aprendido, me parece. Total, ¿no? Sí, totalmente. Por ejemplo, pienso en el caso de él con Federico Peralta Ramos, pero Claro. son casos como muy excepcionales Muy dentro del arte Sí, argentino. ¿Te lo imaginas a Castañino participando? No. Ni acá. Bueno, para ir cerrando, ¿qué más? ¿Alguna no sé, yo antes les pregunté con respecto a un recuerdo, ¿no? O sea, si usted... quería cerrar también con el tema de las instituciones que veíamos diciendo. ¿Ustedes creen que hay algo de las instituciones de hoy que precisamente es deudora de ese momento? Aparte digamos... No del 83, te diría yo, pero sí de toda la etapa vertiginosa de cambios que se hacen ahí y que a veces en la historia de la cultura lleva a veces 15 años. Pensá, Arteba creo que va por el número 17 o 18 de muestras el año que viene, 18 creo. Y si uno piensa, las primeras 10 Arteba es como otro mundo. Y las últimas 6 o 7, sobre todo las últimas 3 o 4, está totalmente dominada, aunque esté todo prolijito, estén las instituciones y esté el dinero, hay un respeto por el artista y por el artista contemporáneo, más nuevo, más innovador, que antes no existía, por ejemplo. Entonces me parece que también las instituciones más serias y más ligadas al mercado también aprenden
Y eso me parece que es fruto de toda una historia cultural democrática. Aprendimos entonces. Sí. Sí, sí, Algo sí, nos quedó. Sí. Bueno, la aparición del Malva, por ejemplo. En un contexto dictatorial yo no lo veo el Malva. Por ejemplo, por lo menos el papel que está teniendo, no solamente de tener obras caras, lindas y caretas, sino también tener el espacio de innovación, traer artistas como Félix González Torres, Seguro. etcétera, etcétera. tener ese espacio de contemporáneo, Sí, contemporaneidad. Este espacio ¿no? que da la contemporáneo, posibilidad etcétera. Bueno, de otras cosas. todo ese ¿no? tipo de cosas no se hacen en un contexto dictatorial, aunque el Malva haya surgido 20 años después de la dictadura. O sea, justamente es hijo, digamos, por un lado de la fortuna de Constantini, pero por otro lado del contexto democrático. Bueno, les agradezco mucho la participación. Gracias. Realmente. Ha sido un placer. Gracias a vos. Y bueno, Gracias. y seguimos entonces con el ciclo. Gracias.